¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión el tema, no sé cómo ponerle al título, porque pues vamos a hablar de, en general, codificaciones nuevas o viejas. Códigos que no son código. Híjole, A ver. dato curioso. El Código de Comercio de este país fue expedido nada más ni nada menos durante el mandato de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y es todo menos un código. Sí. Híjole, yo creo que pocas codificaciones, pocas leyes tienen tanto chilaquil, así, revoltura, de artículos bis ter, bis 3, 4, bis ter, 5, 16 y, Sí. y un largo etcétera. Ni el artículo 73 de la Constitución. No, ese, le agregan fracciones, Sí. nada más, pero Bueno, bueno. pero tiene la fracción 29 tiene como 30 subfracciones. Pero sí, efectivamente. Aquí la cuestión es, híjole, ¿será necesario un nuevo código de comercio? La pregunta es, ¿por qué no se han hecho esta pregunta desde hace 50 años? A Sí. ver, aterricemos empezando diciendo que un código, entiéndase, como una legislación prácticamente única Sí. respecto a una materia. Tenemos un código civil, un código procesal civil, ahora Código Nacional de Procedimientos Civiles, que Ya puede ser un código. ha logrado ser esta idea con el Nacional de Procedimientos Penales una codificación única Sí. a nivel nacional que evite los problemas de las trampas procesales que de pronto había Ujú. en ciertos códigos, y que además pues permite unificar criterios en muchos aspectos. Sí. Habría que decir que el Código de Comercio fue de los primeros en ser propiamente federal. La materia de comercio, la materia mercantil es federal, al punto que cuando usted, compañero litigante, se encuentra una tesis en el Semanario Judicial de la Federación que habla o interpreta alguna norma mercantil, aunque sea del circuito del otro lado del país, puede ser aplicable, precisamente porque la materia mercantil es única a nivel nacional. Mismo pasa con la Ley Federal del Trabajo. Así es, En temas de interpretación, pues es la misma norma. así es. Es la misma norma y aunque el criterio venga de Quintana Roo o de Sí. Baja California, no siempre hay variaciones, aunque puede haberlas por temas de supletoriedad, pero eso ya Sí, bueno, pero sí, ya. es más pero- raro. Y además, incluso con ciertos temas de supletoriedad, es difícil, ¿no? Sí. Que no haya cuadratura ahí. Sí. Pero, híjole, el tema es en relación a las adiciones y que le quitamos y que le Sí. ponemos, porque, híjole, si se han echado un clavado, sobre todo el Código de Comercio, que yo creo que va a ser el Sí. más criticado hoy, tiene un montón de artículos derogados, Sí. ¿no? Porque, pues bueno, ya hay cosas que se han quitado, se han buscado leyes secundarias, Sí. que desde mi punto de vista pudieron haber dejado lo general ahí y ya después sacar la ley secundaria, porque para eso son las leyes secundarias, pero Sí. técnica legislativa. Y bueno, temas procesales que también en un momento dado, que yo creo que es de lo que más ha sufrido cambios Sí. el Código de Comercio, porque pues le agregamos ahí muy de a fuerzas estos artículos bis y ter Sí. para agregar todo lo relacionado al juicio oral mercantil y al juicio ejecutivo oral mercantil. Sí. ¿Y no era más fácil recodificarlo todo? Sí. Sí. Para empezar, porque además hay una maraña de artículos Sí. derogados, o sea, uno puede pasarse el Código de Comercio. Toda la y primera ver parte. Toda la primera parte exactamente de artículos derogados, que se da uno cuenta que ahí había pues mucha materia mercantil, Sí. y que bueno, hoy en día yo diría que más que Código de Comercio,
es el Código Procesal Mercantil. De hecho. Básicamente, porque es lo procesal lo va a encontrar uno en el Código de Comercio, pero lo sustancial en las leyes especiales. Sí, sí, porque digo, finalmente si es un tema relacionado a títulos de crédito, o sorpresa, hay que irnos a la Ley General de Títulos. Ley General de Títulos. Que además no es tan nueva. No. Esa ley es de 1932. Pero seamos sinceros, es como en el caso de los códigos civiles. Uno te puedes encontrar por ahí uno viejito y decir, ah, mira, es igual al que acabo de comprar. Sí. No son cuestiones que vayan a cambiar de Sí. manera muy frecuente, ¿no? Por eso a mí me gustaba mucho de repente, ¿no? Cambiando un poquito de tema. En la Facultad de Derecho, de repente hacían las actualizaciones de la bibliografía. Sí. Y los libros que sacaban, pues los solían dejar ahí, como abandonados, a ver quién. Sí. ¿No? Y pues uno se daba cuenta que eran libros abandonados que uno podía llegar a tomar nada más así, como cualquier cosa, porque por lo general los primeros que le echaban el ojo eran los doctores investigadores que andaban por ahí. Sí. Y nunca está de más que si te encuentras por ahí uno relacionado a la materia civil, Sí. lo tomes porque pues son cosas que realmente, por mucha segunda edición que sea del año del caldo, pocas cosas cambian. Sí. Y pues bueno, en cuestiones al menos sustantivas de comercio, de lo civil, es lo mismo. Sí. O sea, son cuestiones que difícilmente van a cambiar por cuanto a la forma de su regulación. Sí. Por eso considero, ¿no? Pues valioso, pues esta recodificación, ¿no? De a lo mejor, pues volver a manejar el Código de Comercio como un Código de Comercio, o definitivamente le cambiamos el nombre y lo hacemos un Código Procesal. De hecho, justo es eso, ¿no? Considero yo que, para empezar, debería escindirse esa cuestión. O sea, un código procesal mercantil, Sí. no un código de comercio, porque ese es el que sufre de ese frenesí legislativo de Sí. cambios y cambios y cambios, Sí. y que muchas veces son necesarios, porque yo le explico mucho a los pasantes. Oye, los juicios mercantiles están diseñados para ser muy rápidos, Sí, precisamente porque lo que se mueve es dinero. así es. Entonces, vamos, sí requiere que de pronto le haga uno ajustes. Ha habido reformas muy benéficas para Sí. la administración de justicia en materia procesal, pero en materia sustantiva hagamos un código, ahora sí de comercio, Sí, que sufre de pocos cambios realmente, de hecho. y que incluso cuando vienen los cambios, porque ahora que se habló de los títulos de crédito electrónicos y todo esto, pues vamos, es que eso ya existía. Esos ya estaban por ahí circulando. De hecho, sí, y digo, finalmente, pues ahí te puedes aplicar a la vieja confiable, ¿no? De, pues, los usos y costumbres mercantiles, Así es. ¿no? O sea, finalmente, el tema con los cambios, actualizaciones y en general, pues, vaya, el día a día de la sociedad siempre va a estar adelantado a lo que el derecho puede ir regulando. Y eso, pues, no es nuevo. No, yo decía en su momento, ¿no? Cuando salió el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es, ¿y por qué carambas no quitaron los edictos? Sí. ¿No? Gran oportunidad perdida tuvieron ahí. O, ¿por qué no darle mayor relevancia al tema de juicio en línea? Si finalmente quisiera yo pensar que tarde o temprano todos vamos a transitar para allá. Sí. Pero volvemos al tema, ¿no? O sea, estos cambios pues tecnológicos que se vienen dando ya en la sociedad, el derecho los va a pasar de largo, yo creo que al menos unos 15 años más. Sí. Sí. Y bueno, el problema de los códigos que no son códigos es que se empiezan a escindir, al punto que ya se pierde toda lógica de que sea código. O sea, cualquier abogado sabe que en el Código de Comercio no encuentra nada de sustancia. Cualquiera. Sí. Y lo peor es que hay legislaciones que van para allá. Yo Sí. en algún momento, revisando y dando clase, porque no soy penalista, revisando el Código Penal para una clase donde tenía que hablar de delitos, me encuentro que pues están por ahí derogados artículos de los delitos de secuestro y Sí. contra la libertad, ¿no? Sí. Y me quedo pensando, o sea, al principio dije, no puede ser que estén derogados, vamos a ver qué pasó. En algún es lugar que se tuvieron que haber mudado. hay Sí. una ley nacional y entonces empezamos a nacionalizar leyes. Que, híjole, a mí se me hizo la reforma más innecesaria del mundo, pero
Es que además, una cosa es tratar de homologar el delito en todo el país, que el tipo penal sea el mismo, a forzar esto que, pues perdón, Madison, Hamilton y Jay deberían estar revolcándose en sus tumbas, de el hecho de que haya códigos nacionales de procedimientos, leyes nacionales de ejecución penal, etcétera, etcétera. Sí, vaya. Fíjate que yo no estoy tan en contra de la homologación, sobre todo procesal. No, digo, finalmente, cuando uno ha batallado con diligencias foráneas, ahí es donde le ves lo valioso, porque así ya no es como de, es que aquí lo hacemos diferente. No es que aquí lo hacemos diferente, aquí lo tienen que hacer conforme a lo que marque la ley. Sí. Entonces, ese tema de homologación no es del todo malo. Aquí la cuestión es cuando de repente sí, dentro de las legislaciones locales, pues sí tenemos estas tropicalizaciones, llamémosla, ¿no? Sí. De alguna manera que son legislaciones, pues sí ajustadas a su realidad local. Sí. Entonces, ahí es donde sí ya no da, ¿no?, la nacionalización, ¿no?, de ciertas estructuras legislativas. Pero, híjole, finalmente quisiera yo pensar que estas reformas que buscan escindir de los códigos partes de ellos para hacer estas normas secundarias que ni siquiera es una norma secundaria, o sea, estás quitando una parte del código para meterla en otra legislación. Es una norma especial. Ajá. Entonces, híjole, yo creo que eso le está haciendo daño en general al sistema jurídico mexicano porque le quitas temas relacionados a interpretación y creo yo complicas en general la materia propiamente, porque no es malo, ¿no? Porque finalmente también se busca algún tipo de especialización, está bien, pero dentro del mismo código podemos tener leyes secundarias. Sí. No necesitamos quitarle al código para generar una especialización, podemos generar la especialización a través de una norma secundaria, pero que un código nos dé la base general. Sí. Y ahí es donde la técnica legislativa seguramente va a torcer el rabo. ¿Por qué? Por el principio de supremacía. Sí. Donde si lo hacen de esa manera, seguramente va a haber contrapique por ahí con lo que diga el código. ¿Y qué creen? Pues se va a declarar inválido. Sí. Vamos, a mí el problema de este tipo de cosas es pensar, por ejemplo, que del Código Civil se nos ocurra hacer una ley especial de propiedad. Y entonces, ¿qué crees? Que sacas de ahí un derecho real que normalmente es la base de los otros derechos reales. Sí. Y entonces aquellos se quedan tambaleando en cuál es la base fundamental porque creamos una norma especial, ¿no? Voy de acuerdo que quizá el ejemplo es un poco exagerado, pero... Pues no imposible. No imposible. A como están a veces ciertas legislaturas de decir vamos a crear leyes especiales para todo. Sí. Cuando en realidad, pues bueno, los códigos son justamente para eso, para tener una legislación, digamos que general. Sí. Sí, digo, en una de esas no les demos la idea de generar por ahí una ley nacional de obligaciones alimentarias. Ajá. Ley nacional de arrendamiento inmobiliario. Sí, porque digo, se puede, ¿no? Y ahí en esta ley nacional de obligaciones alimentarias le metes delitos, o sea, lo haces específico a cuestiones de obligaciones alimentarias y ahí contemplas todo. El tema es cuando, pues ahí se regulan unas obligaciones, pero por ejemplo en el Código Civil o Familiar de cada entidad, pues se sigue viendo el tema del divorcio, que es un tema separado, pero que a la vez tiene relación con el tema alimentario. Así es. Y ahí es donde dices... Sí, justo apenas que tuve un detalle relacionado con temas de registro civil, se me ocurrió buscar en Morelos dónde está la ley del registro civil, porque en muchos estados es así, o sea, hay una ley del registro civil y pues no, hay un reglamento y el reglamento remite al código. Sí. Y dices, ok, entonces está codificado. Precisamente, se pensaría que está codificado, pues resulta que no. Está derogado. Porque hay ciertas partes, ¿no? Que obedecen a otras normativas administrativas, que si la ley de firma electrónica, que si... Y uno así de, ok. Y fíjate que eso va a pasar a lo que sucede y muchos, sobre todo de los que se dedican a la materia administrativa, se quejan, ¿no? De que para un mismo proceso, para cualquier cosa, tienes que revisar 40 legislaciones diferentes. Sí. ¿No? Y creo que tampoco es lo ideal, ¿no? O sea,
creo que la técnica legislativa, o en general nuestros legisladores han olvidado que el derecho tiene que prever cuestiones más genéricas, menos específicas. Porque, y justamente es donde caemos en temas, por ejemplo, como el delito del feminicidio. Hacemos un tipo penal tan específico y tan lleno de requisitos que luego que se acrediten todos y cada uno de esos elementos en juicio es medio complicado. Sobre todo el elemento subjetivo. Ese es el problema. Entonces, creo yo que los legisladores deben de regresarse unos 40 pasos para atrás para hacer presupuestos que las montañas vuelvan más a ser genéricos. montañas, Sí, sí, presupuestos más genéricos. O sea, realmente, o sea, ni siquiera necesitan una super técnica legislativa. Realmente, el ideal es que sean un poquito más chambones. De hecho, vamos a decir, más que más chambones, entre más corta es la ¿Sí? norma jurídica, menos lagunas tiene. Sí. Yo me remito a la norma jurídica más básica por excelencia, que son los 10 mandamientos. Dice ahí, no matarás. No, no especifica nada más. Y entonces no deja mucho lugar a interpretación. Así es. El problema es cuando le agregamos más y más y más texto, y es mucho texto, y entre más texto, más lugar a interpretación. Sí. Por eso tal vez la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es tan clara, porque tiene artículos bien chiquititos. Y no le han metido mano, afortunadamente. Esperemos que no. Afortunadamente, sí, no, porque digo, realmente, o sea, es una regulación que además lo que se le pudo interpretar ya se le interpretó. Así es. O sea, muchas de las tesis de jurisprudencia que podemos encontrar por cuanto a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son como del 95 al 2015. Son tesis antiguas o pueden ser tesis más enfocadas a lo procesal que a lo sustantivo. Entonces, híjole, es donde uno se da cuenta de, ok, es que esta legislación se puede decir que ya pasó esta prueba, ¿no? Del tiempo, donde pues en cierta medida pues ya se interpretó lo que se tenía que interpretar y está bien, es robusta, ¿no? Y sirve para lo que tiene que servir. Como dijo Gatell. Entonces, sí, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Sí. Entonces, digo, finalmente, ese tendría que ser el estándar de la norma. Sí. Que sirva para lo que tiene que servir. Y punto. Sí. Y punto. Ahora, yo entiendo que hay legislaciones que requieren mucho más detalle, pero en general, sobre todo la legislación común, híjole, si la tenemos codificada y si la tenemos, no está contraviniéndose una norma con otra, es mucho más fácil. Así es. Sí, vaya, es que, híjoles, hasta me da la impresión también de repente que dentro de la propia norma quieren sacar la interpretación. Sí. Que ojo ahí, ¿no? Que esto ya se están pasando a la Constitución. Sí. ¿No? Con estas últimas reformas que hubo por ahí, donde la ley quiere dar la forma de la interpretación. Sí. Y no debería de ser así, la norma debería de dar el supuesto genérico. Sí. Y ya en su momento el juez es el que va a realizar la interpretación, si es que aplica interpretación, porque también no podemos jugarle a la ponderación cada que queramos, y eso también ha sido una crítica en estos micrófonos. Es que es eso, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que la ley, cuando no requiere de mayor interpretación que lo que se obtiene de su simple lectura, pues es clara. Digo, voy de acuerdo que muchas veces sí se requiere interpretación, y hay veces donde pues la corte ha hecho un muy buen trabajo de interpretación, pero hay otras veces donde se saca la interpretación de la chimoltrufia. Sí, por eso tenemos la sección de las aberraciones jurisprudenciales, ¿no? Exacto. Digo, realmente, híjole, es que aquí no hay aquí no hay una conclusión sencilla, ¿no? Porque finalmente, si dejamos demasiado la interpretación de los tribunales, nos salimos con juegos de ponderaciones imperdonables. Sí. Pero si nos vamos también al extremo de codificar y legislar hasta la forma de interpretación, pues nos quedamos también en la forma de la aplicación de la ley con las manos atadas, porque no hay forma de aplicación diferente a lo que marque la legislación, y hay veces que ni para lo que debe de servir sirve. Pregúntenle a la reforma electoral, Ajá. a la reforma judicial. ¿Sí? Pero justo qué bueno que mencionamos esto, porque hay otra masa amorfa de normas que se crearon a partir de un código, que es precisamente la legislación electoral. Sí. Que había un código federal de instituciones y procedimientos electorales, y que de pronto se desmembró en todas estas normas que existen.
Que si Ley General de Medios de Impugnación, que si todo esto que ha hecho de la materia electoral, que de por sí Ya es era de las complicado. más marrulleras que hay, convertirla en todo un chilaquil. Sí, sí, de por sí ya era una materia en sí complicada, Sí. ¿no? Por la forma en la que se maneja, más Y que porque otra cosa. se cruza lo político con Sí. lo jurídico, y que Sí. muchos abogados electorales pierden el piso de lo jurídico por lo político. Sí. Sí, no, definitivamente. Pero además, yo creo que se ha regulado así a propósito. Intencionalmente, sí. Porque Sí, digo, sí. realmente ese es un saquito aparte. Creo que esa puede ser nuestra conclusión, que Sí. este tipo de cosas son a propósito. Híjole, es que yo no creo que en el Código de Comercio haya sido a propósito. Yo creo que ha sido una descomposición tan gradual que tenemos hoy lo que tenemos a lo largo de varios sexenios. Sí. Y 100 años. sí, más de 100 años de Más de Código 100 de años. Comercio. Y ha sido esta descomposición gradual, ¿no? Que ahí se nos está pudriendo las manos ¿Saben? nuestro Código de Comercio. ¿Saben? O sea, es que el Código de Comercio tiene la edad de la Torre Eiffel. Sí, sí. O sea, así de viejo es. Y justamente es lo que nos hace pensar de, híjole, creo que tal vez necesitemos uno nuevo. Ajá. Tal vez. Digo, en 1900... Digo, por si a Sheinbaum se le ocurre querer por ahí un código que tenga ahí su nombre, Sí. ahí tiene una idea. En 1928 se expidió el Código Civil Federal, Sí. la legislación civil federal, que originalmente era Código Civil Federal y para el Distrito Federal. Ajá. En el año 2000 se escindieron esos dos códigos y simplemente yo me quedo pensando, al Código Civil para el Distrito Federal, ahí es donde hemos podido ver Sí. las grandes diferencias, cómo un código se ha mantenido y el otro le han hecho modificaciones y todo esto, y tú sabes Sí. mejor que yo que el procesal civil del Distrito Federal Lo es odio. horrible. Sí, lo odio. Es horrible ese código. Pero, caramba, ¿por qué no hacer uno nuevo? Sí. O sea, no es tan difícil decir, ¿sabes qué? Que este código pues ya cumplió su ciclo de vida útil. Sí. Tenemos que hacer uno nuevo. Es que justamente cuando yo hago comentarios con el Código Nacional, digo, es el copy-paste del Código Procesal de la Ciudad de México, pero arreglado bonito, entendible, comprensible, ¿no? Porque finalmente mucha de la estructura es idéntica, Sí, mucha de la regulación es idéntica, sí, y si acaso podríamos agregar por ahí algunas cuestiones que no contempla el Código de la Ciudad de México y que contempla el nacional, porque Sí. pues bueno, al ser el Código Nacional pues lo tiene que contemplar, que es por ejemplo los temas de conflictos colectivos y juicios universales. Nada más. Pero sí, o sea, definitivamente esa situación donde de repente tenemos códigos que deberían de tener una vida, ¿no? Como bien lo has dicho por aquí. Pues sabes qué, mira, pues qué tal si le metemos una caducidad a nuestras legislaciones para revisarlas cada cierto tiempo, sí. incluida la Constitución, ¿eh? Justo te iba a comentar que yo en alguna ocasión se me ocurrió pensar que las constituciones quizá deberían tener una cláusula revisoria de mandar otra vez a convocar Sí. al constituyente, no al permanente, sino Sí. al constituyente. Pues se me ocurre que cada 100 años es un buen periodo para Sí. decir, ¿sabes qué? Ya la sociedad ha cambiado. Sí. Pero híjole, Uf. qué tiempos como para mandar a llamar a un constituyente. Por supuesto, ¿no? Pero... Que mira, de todas maneras, lo que le quieran hacer a la Constitución se lo pueden hacer y lo han demostrado. Exacto. Y lo han demostrado. Exacto. Pero yo emplazo a cualquiera que tenga el valor de volver a llamar al constituyente de Estados Unidos. Si así, con estos, ay, se me fue sus enmiendas, Ujú. que no han sido refrendadas todas, Sí, desde aquellas hay enmiendas épocas. que ¿sí? todavía están técnicamente en pendientes de ratificación. Y desde hace cuántos ayeres. Y que si hay algún estado, si por ejemplo Texas dijera, no, mira, quiero refrendar esta enmienda, lo puede hacer. Sí. Y en algún momento a lo mejor estrenan enmienda por ahí. Así es. Pero Porque en este siglo no ha habido enmiendas, quiero No. que sepas. Sí, no. Pero digo, finalmente hablamos de un sistema más que constitucional, ¿no? Porque en cierta medida quisiera pensar es más o menos similar. Lo político es lo diferente. Sí.
porque ahí sí hay cierto respeto a la autonomía de los estados. Sí, Para empezar, sí, ¿no? Ese pacto federal es completamente diferente al pacto federal que tenemos aquí en México, ¿no? Porque aquí el pacto federal parece a punta de pistola, sí. ¿no? Y de agarrarte Cuando de la me cartera. conviene. Sí, de agarrarte de la cartera. Sí. Y digo, de alguna manera, o sea, no, nada que comparar. Sí. Pero vaya, o sea, el sistema ya muchísimo menos, ¿no? O más complicado sería hablar de modificar una constitución, cuando además le tienen tanto cariño. Sí. Sí. Y híjole, es así como que la idea de es que fuimos los primeros. Sí. Cuando Sí, no sí. son los primeros, pero tienen esa Bueno. idea, ¿no? Fuimos los primeros. De Norteamérica. Sí. Sí. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este, no sé si nefasto, bueno, chistoso tema? Ay. No dejen que se conviertan en códigos que no son códigos. Sí. Si ya no son códigos, entonces deróguenlos. Es que aquí el problema es que nos topamos con el viejo fantasma del podcast, la voluntad política. Si no hay voluntad para realizar las reformas necesarias para generar estas nuevas codificaciones, pues así se van a quedar. Yo creo que con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Claudia Sheinbaum sacar su propio código para que tengamos 50 años de nuevo código de comercio? Ándale. Con la nueva ley federal La del trabajo. nueva ley federal del trabajo. Que vamos por la nueva ley federal del trabajo. O la nueva ley de amparo que todavía sigue sí, la saliendo nueva ley así, de así amparo. de ya tiene más de 10 años, ya Sí. de nueva ya no tiene nada. Pero bueno, con el código de comercio se puede tener esa oportunidad. Sí. Pues colegas, esperamos ver su comentario, que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias. Gracias.